Hoy vamos a aprender uno de los tiempos más usados en inglés, el pasado continuo. Entonces, el pasado continuo o past continuous en inglés lo usamos cuando hablamos de una acción que estaba ocurriendo en un momento prolongado o determinado en el pasado. Por ejemplo, I was teaching English this morning. Estaba enseñando inglés esta mañana. I was teaching English this morning. Fíjense que aquí estoy diciendo que yo estaba enseñando inglés en un tiempo determinado y prolongado, de hecho, esta mañana. Entonces, ¿cómo conjugamos el pasado continuo? Pues utilizamos al verbo to be como auxiliar conjugado en pasado simple, más el verbo que describa la acción conjugado en gerundio. Recordemos entonces que el pasado simple del verbo to be tiene dos conjugaciones posibles. Estas son was y were. Cada una se aplica a diferentes pronombres personales. Entonces, was se aplica para los pronombres personales I, he, she y it, mientras que were se aplica para los pronombres personales you, we y they. Entonces, para revisar la estructura, comenzamos con el sujeto, representado por los pronombres personales, la conjugación correcta, dependiendo de qué persona estamos hablando, y seguiremos con el verbo que describa la acción conjugado en gerundio. Recuerden que los gerundios simplemente son los verbos en su forma base más la terminación ing. Entonces ahora veamos algunos ejemplos. Arranquemos con esta oración. They were working on their project last weekend. Ellos estaban trabajando en su proyecto el último fin de semana. They were working on their project last weekend. Fíjense en la estructura. Tenemos el sujeto, they, en este ejemplo, seguido del verbo to be, conjugado para la persona correcta, were, en este caso, y el verbo que describe la acción, working, en gerundio. Y estamos hablando de un tiempo determinado, la semana pasada, o el fin de semana pasado, más bien, last weekend. Veamos ahora un segundo ejemplo. I was planning my English lessons on Wednesday. Yo estaba planeando mis lecciones de inglés el miércoles. I was planning my English lessons on Wednesday. Aquí, si se fijan, tenemos la misma estructura. Sujeto, verbo to be en pasado simple, conjugado para la persona que corresponde, y el verbo que describe la acción, planning, en gerundio. Y estamos hablando de un tiempo determinado también, el día miércoles, Wednesday. Así se usa el pasado continuo en el afirmativo, entonces ahora veámoslo en el negativo. En el negativo, el pasado continuo o past continuous también utiliza al verbo to be como auxiliar conjugado en pasado simple y también utiliza un verbo que describe la acción conjugado en gerundio. Y en el medio tenemos la negación o la palabra negativa not. Veamos entonces la estructura. Como siempre, tenemos los pronombres personales y ya sabemos que hay dos alternativas, was y were. Una vez que ya tenemos el sujeto y el verbo to be, que es el auxiliar, conjugado en pasado simple, vamos a seguir con la negación not. Y después de esta negación, vamos a tener al verbo que describa la acción que estamos negando en gerundio. Como siempre, es el verbo en forma base terminado en ing. Pero también podemos contraer estas negaciones, was not o were not. Y las contracciones son las siguientes. Wasn't para was not y weren't para were not. Veamos entonces algunos ejemplos. Arranquemos con este. When I woke up this morning, I was not feeling well. Cuando me desperté esta mañana, no me estaba sintiendo bien. When I woke up this morning, I was not feeling well. Entonces fíjense que esta segunda parte es la parte en la que estamos usando el pasado continuo. Arranco con el sujeto I,
seguido del verbo auxiliar, que es el verbo to be, conjugado en pasado simple, seguido de la negación not, y seguido del verbo que describe la acción, o en este caso la sensación que yo estaba teniendo, feeling, porque no me estaba sintiendo bien, cuando esta mañana, cuando me desperté. Veamos un segundo ejemplo. Angie wasn't cooking dinner. Angie no estaba cocinando la cena. Tal vez estaba haciendo otra cosa. Angie wasn't cooking dinner. Fíjense que aquí estoy usando la contracción wasn't, pero podría utilizar también la forma completa was not y sería correcta la oración también. Hice esto a propósito porque quería que vean ambas alternativas en dos ejemplos distintos. Como pueden ver, es bastante simple. Ahora veamos al pasado continuo en el interrogativo. Aquí tenemos los pronombres personales que hacen la forma de sujetos y vamos a arrancar las preguntas con los verbos auxiliares, con el verbo auxiliar más bien to be, conjugado en pasado simple. Recuerden, was para estos pronombres personales, I, he, she y it, y were para los pronombres personales you, we y they. Como estamos hablando del interrogativo, repito, arrancamos la pregunta con el verbo to be, seguido del sujeto y después seguido del verbo que describa la acción sobre la cual estamos preguntando, conjugado en gerundio. Veamos entonces ahora unos ejemplos. Arranquemos con este. Were you walking the dog this morning? ¿Estabas paseando al perro esta mañana? Were you walking the dog this morning? Como pueden ver, la estructura en el interrogativo arrancamos con el verbo to be, conjugado en pasado simple, seguido por el sujeto, seguido por el verbo que describe la acción en gerundio. Veamos ahora un segundo ejemplo. Was Stephen listening to our conversation? ¿Estaba Stephen escuchando nuestra conversación? Was Stephen listening to our conversation? Y aquí la estructura es igual, obviamente. Tenemos el verbo to be, conjugado en pasado simple, esta vez para la tercera persona al singular, porque Stephen es he, seguido de el verbo conjugado en gerundio, el verbo que describe la acción a la que nos estamos refiriendo. Pero también quiero que vean que en inglés podemos realizar preguntas en negativo. Así que para ver esto mejor, volvamos a la estructura del interrogativo. Fíjense que tenemos a los verbos to be, las conjugaciones del verbo to be, was y were en pasado simple. Si queremos realizar la pregunta en negativo, solo vamos a cambiar estas conjugaciones al negativo. Entonces, usaremos las contracciones wasn't y weren't, seguido del sujeto, cualquiera que este sea, y como siempre seguido del verbo que describa la acción sobre la cual estamos preguntando en gerundio. Volvamos entonces a los ejemplos de preguntas que teníamos. Vamos a convertir estas preguntas a preguntas negativas. Arranquemos con la primera. Were you walking the dog this morning? La vamos a convertir al negativo. Weren't you walking the dog this morning? Fíjense que la estructura no cambia, sigue siendo la misma. Lo único que hice fue utilizar la contracción negativa de were not. Weren't you walking? Y la pregunta se convierte en ¿no estabas paseando al perro esta mañana? Weren't you walking the dog this morning? Veamos también el segundo ejemplo. Was Stephen listening to our conversation? ¿Estaba Stephen escuchando nuestra conversación? Y aquí si queremos cambiarle al negativo, también lo único que vamos a cambiar es el verbo to be, de hecho, a la contracción negativa. Y nos queda, wasn't Stephen listening to our conversation? ¿No estaba Stephen escuchando nuestra conversación? Wasn't Stephen listening to our conversation? Como pueden ver, es bastante simple. Y ahora que hemos visto el pasado continuo, y este usa bastantes gerundios, les voy a dejar en pantalla la lección
justamente sobre los gerundios para que aprendan otros usos del gerundio en inglés. Es importante saber esto. Entonces, les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y por ahora, thank you and goodbye.